Bienvenidos. Estás en el mejor lugar, a la mejor hora. No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios. Esto es la oración de la mañana. Hola, buen día, ¿cómo está? Qué bendición el que podamos estar nuevamente aquí reunidos con el único propósito de poder alimentarnos espiritualmente de la palabra de nuestro Señor. El esfuerzo que usted hace, la disposición que usted tiene para poder estar acá cada día es muy importante para nuestro beneficio espiritual. Le agradezco de antemano. También quiero invitarle a que me pueda seguir en mis diferentes redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram, como también invito a que me pueda seguir o se pueda suscribir también en mi segundo canal que se llama Reflexiones de Enrique Monterrosa, desde donde hago transmisiones en vivo todos los días, lunes, jueves y sábado. Así que síganme en mi segundo canal, suscríbanse y activen la campana de notificaciones para que les avise cuando estamos transmitiendo en vivo por las noches, esos 3 días a la semana. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana. En este día vamos a leer una historia. Por si no se ha dado cuenta, todos estos días siempre hay un día en el que dedicamos para contar una historia y este es el día de la historia. Vamos a leer una historia muy hermosa que se encuentra en San Mateo capítulo 14. Un suceso muy hermoso que nos deja unas enseñanzas preciosas. Dice la palabra del Señor. En esta ocasión voy a utilizar la versión Reina Valera de 1960, que es la versión que la mayoría de nosotros tenemos en nuestra casa y que hemos leído y que sabemos los versículos de memoria, ¿verdad? Vamos a leer San Mateo capítulo 14, versículo del 22 en adelante, que dicen de la siguiente manera. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Mire qué hermosa historia esta que nos cuenta la palabra de nuestro Señor. Una historia llena de fe, una historia llena de amor acerca de Dios, porque ya le voy a explicar por qué. Vamos a entender un poco el contexto. Jesús acababa de predicarle a mucha gente. Jesús andaba haciendo lo que su padre le había enviado a hacer, enseñando, sanando, haciendo milagros, y la gente estaba creyendo mucho en ello. Entonces, luego de poder dar un mensaje a una gran multitud, Jesús le dijo a sus discípulos que se adelantaran ellos, que tomaran una barca, que cruzaran el lago, y entonces él los iba a alcanzar. Dice la Biblia que Jesús se fue a orar, pero cuando Jesús quiso regresar ya era bastante avanzada la noche. De hecho, casi ya iba a ser, ya era de madrugada, por así decirlo mejor. Entonces dice la Biblia, se lo voy a poner acá en pantalla,
que como la barca ya estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces quiere decir que por un momento los discípulos se encontraban solos en medio del mar, siendo azotada su barca por las olas que eran muy fuertes, porque el viento les era contrario. Dice la Biblia que Jesús vino andando sobre el mar hacia ellos, y cuando los discípulos lo vieron andando sobre el mar, tuvieron miedo, se turbaron y dijeron: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, dice la palabra. Pero dice el versículo 27, mire lo que dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Mire qué hermosas estas palabras: tened ánimo, yo soy, no temáis. Los discípulos se encontraban en medio del mar, siendo su barca azotada por las olas, porque el viento era contrario. Cuando vieron que venía alguien caminando sobre el mar, tuvieron miedo, y era obvio, pues, o sea, tener miedo humanamente hablando, ¿verdad? Nunca nosotros hemos visto una persona caminando sobre el mar en medio de la madrugada, observando, y mientras el viento los azota fuertemente, mientras las olas tratan de darle vuelta al barco donde usted va. Entonces todo eso, humanamente hablando, hay mucha razón por qué de repente tener un poco de duda, de temor, no sé, de que algo está mal. Primero, porque ellos podrían pensar que al dar vuelta a la barca, ellos podrían perder la vida, de tal manera que el viento y las olas que en ese momento estaban azotando en contra de ellos podrían afectar su vida, ¿verdad? Tal vez nosotros en este momento nos encontremos también ahí, en medio del mar, nuestra barca siendo azotada por los diferentes problemas que puede simbolizar esas olas y esos vientos contrarios, esos problemas que vienen a la vida, que tratan de hundir, que tratan de darle vuelta a la barca de nuestra vida, esos problemas que siempre están azotándonos y que por un momento nosotros creemos que la barca de nuestra vida va a dar vuelta, pero de pronto aparece Jesús ahí, como siempre, porque usted tiene que entender algo: Jesús siempre llega en el momento perfecto a nuestra vida. Nunca llega tarde, nunca llega antes, siempre llega en el momento indicado. Cuando los discípulos ven que Jesús viene ahí caminando, obviamente ellos no sabían que era Jesús, pero viene ahí algo caminando, tuvieron miedo, dice la Biblia. Pero Jesús, tan lindo, como siempre, le dice: no tengan miedo, yo soy, no temáis. Oiga, qué linda esta palabra, y se la voy a poner acá. Dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Es que en medio del mar, en medio de la tormenta, en medio de las olas altas, en medio del viento contrario, es muy fácil tener miedo. Es muy fácil creer que nos va a ir mal. Pero qué lindo es saber que Jesús siempre está ahí para decirnos: tened ánimo, yo soy, no temáis. Pero viene Pedro, uno de los discípulos, y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, pero sobre las aguas. Pedro también quería caminar sobre las aguas y sabía que Jesús tenía el poder para permitírselo. Y entonces Jesús le dijo: ven. Dice la Biblia que descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Quiere decir que Pedro comenzó a caminar también sobre las aguas. Pedro comenzó a caminar también sobre las aguas por mandato de nuestro Señor Jesús. Pedro le dijo: Señor, si tú eres, permite que yo también vaya hacia ti caminando sobre las aguas. Jesús le dijo: ven. Pedro descendió de la barca y comenzó a caminar. Pedro estaba experimentando también algo sobrenatural, un milagro maravilloso. Estaba experimentando ese enorme privilegio de poder caminar sobre las aguas. Se imagina cada paso que daba Pedro, era algo que podía llenarlo a él de un gozo, de algo maravilloso, de un sentimiento extraordinario de saber que está experimentando algo sobrenatural. Pero oiga lo que pasó entonces. El versículo 30: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Oiga, pero al ver el fuerte viento, ¿qué pasó? Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Hay momentos en la vida en el que Jesús nos invita a caminar hacia Él.
Y nosotros comenzamos a caminar hacia Jesús también sobre las aguas. Sobre las aguas puede simbolizar todos aquellos problemas, todas aquellas dificultades que estamos experimentando, pero que Jesús nos permite poder comenzar a caminar sobre ellas, es decir, a tener la fe para sobrepasarlas. Pero en el momento que comenzamos a dar pasos, que estamos viendo a Jesús, pero de repente, cuando desviamos nuestra mirada de Jesús y comenzamos a ver que los vientos son fuertes, que las olas se levantan altas y comenzamos a tener miedo de lo que nos rodea y olvidamos de que estamos viendo a Jesús, vamos a tener miedo. Y el miedo es lo contrario a la fe. Mientras nosotros tengamos fe y estemos viendo a Jesús, vamos a poder caminar sobre las aguas. Pero cuando desviemos nuestra mirada de Jesús y comencemos a fijarnos en todo lo que nos rodea, en los vientos fuertes, en los vientos contrarios, en las olas que se levantan altas, entonces vamos a tener miedo. ¿Y qué pasa cuando tenemos miedo? Comenzamos a hundirnos y a dar voces diciendo: Señor, sálvame. Tal vez en este momento usted estaba viendo a Jesús, pero de repente comenzó a ver que las cosas que lo rodean, los problemas que lo rodean, son mayores cada día, se incrementan cada día, y comenzó a tener miedo y comenzó a hundirse en su ánimo, comenzó a hundirse en su fe. Y está en un momento donde dice: Señor, ayúdame, sálvame. Ayúdame, Señor, sálvame. ¿Sabe qué? Qué lindo es saber que tenemos a un Dios amoroso. Qué lindo es saber que tenemos a un Dios que aún en medio de nuestros temores está listo para extender su mano. Mire lo que pasó. Dice la Biblia en el versículo 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Quiere decir que la duda hace que nos hundamos. Quiere decir que la duda nos lleva a tener temor. Quiere decir que la duda es lo contrario de la fe. Cuando yo no tengo fe en lo que Dios puede hacer en mi vida, comienzo a tener dudas, entonces también aparece el temor. Y el temor lo único que hace es hundirla. Tal vez en este momento usted sienta temor de lo que usted está viviendo. Tal vez en este momento usted tenga miedo de lo que está experimentando. Sin embargo, déjeme decirle, si usted tiene su mirada puesta en Jesús, y cuando digo su mirada puesta en Jesús, estoy hablando también de su confianza puesta en Él, de su fe puesta en Él, no hay tormenta que lo pueda hundir, no hay ola alta que pueda derribar o darle vuelta a la barca de su vida, porque Jesús es el capitán de su barca. Y aún cuando usted tenga temor, cuando usted tenga miedo, y cuando ese miedo comience a hundirlo, qué lindo es saber que va a tener a un Dios que va a extender su mano sobre usted para asirlo, es decir, para tomarlo de la mano y no dejar que se hunda. Porque usted tiene que saber algo: Jesús no va a permitir que usted se hunda. Él no va a permitir que usted se ahogue en esos problemas. Él lo va a asir de la mano, lo va a tomar ahí y lo va a sacar de ese momento. Y tal vez le diga: ¿por qué dudaste, hijo mío? Yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? No dude, de ninguna manera dude. Luego dice la Biblia que cuando ellos subieron a la barca, el viento y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Quiere decir, cuando Jesús se sube a la barca de nuestra vida, todo viento se calma. Y de algo usted tiene que estar seguro, y es que Jesús es el capitán de su barca. Y es que Jesús está junto a usted. Y es que Jesús está con usted. Usted no se va a hundir a pesar de los vientos, a pesar de las olas, a pesar de la tormenta. Usted no se va a hundir. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene a Jesús de su lado. Porque Jesús está con usted en cada momento de su vida. Por lo tanto, no hay nada que temer. No hay nada que dudar. No hay nada que temer cuando nuestra vista está puesta en Jesús. Yo le pregunto en este día, ¿en quién está puesta su mirada? ¿En quién está puesta su fe? ¿A qué le teme que Dios no pueda solucionar? ¿A qué le teme que Dios no pueda tomar el control y darle vuelta a esa situación? Cuando nosotros confiamos en Dios, seremos siempre recompensados. Usted va a poder caminar sobre las aguas, sobre los problemas, sobre las dificultades, y va a poder ir hacia Jesús. Y cuando se encuentre con Él, usted va a comenzar a ver las victorias en su vida. Usted va a ser más fuerte para poder enfrentar cualquier situación que venga a su vida. Usted va a tener la capacidad de poder saltar cualquier obstáculo. ¿Cuándo? Cuando nuestra mirada está en Jesús y cuando nuestra fe depende de lo que Él va a hacer en nuestra vida y no de lo que nos rodea.
y no de los vientos fuertes, y no de las olas altas, y no de la tormenta, sino nuestra fe puesta en Jesús. ¿Por qué no oramos en este día? Y le decimos, Señor, ayúdame, Padre, a poder tener fe en medio de esta tormenta que estoy viviendo. Ayúdame, Señor, a tener fe en medio de estos vientos contrarios, en medio de estas olas que se levantan altas y golpean mi vida. Ayúdame a tener fe y a caminar sobre las aguas. ¿Por qué no oramos en esta hora? Dios mío que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque a través de tu palabra nuestra fe aumenta. A través de tu palabra nuestra fe crece. A través, Señor, de tu palabra nosotros podemos entender cuál es tu propósito para nuestra vida. Dios mío, en esta hora te quiero pedir que puedas aumentar nuestra fe en medio de cualquier tormenta que hoy estemos viviendo. Aumenta nuestra fe, Señor, para poder creer que tú vas a hacer algo maravilloso en nuestra vida. Aumenta nuestra fe, Señor, para poder caminar sobre las aguas, para poder caminar sobre esos problemas, para que esas dificultades, para que esas adversidades no afecten nuestra vida, Señor. Permítenos, Dios mío, tener siempre puesta nuestra mirada en ti, confiando en lo que tú vas a hacer, confiando, Señor, en que tú tienes el control de todo. En esta hora, Dios mío, te quiero pedir por cada una de las vidas de las personas que están viendo este video. Personas que a lo mejor en este momento se sienten turbadas, se sienten temerosas, se sienten ansiosas, se sienten preocupadas por lo que en su vida está pasando. Porque hay olas altas que están azotando la barca de su vida. Porque hay vientos contrarios que están tratando de hundir la barca de su vida. Pero en esta hora, Señor, yo te pido que les hagas sentir tu presencia, que les hagas sentir que tú estás con ellos. Y que si tú estás con ellos, Señor, toda tormenta, todo viento se calmará. Porque tú eres quien gobierna todo, Señor. Aumenta la fe de cada una de las personas que está acá para creer que su matrimonio puede ser restaurado, para creer que su familia puede ser transformada, puede ser cambiada por tu poder, Señor, para creer que tú les puedes proveer en esa necesidad que tienen, para creer que tú, Señor, puedes sanarlo de cualquier enfermedad, para creer, Señor, que tú puedes hacer justicia en medio de esa injusticia que están viviendo, para creer, Señor, que tú puedes cambiar a sus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, aumenta la fe de cada uno de nosotros para poder creer en lo que tú eres capaz y quieres hacer en nuestra vida. Gracias te doy, Señor, en este día por permitirnos hablar contigo, por permitirnos pedir, Señor, aquellas cosas que nuestro corazón anhela que tú puedas hacer. Pero sobre todo te doy gracias porque nos enseñas a través de tu palabra a tener fe y confianza en ti, Señor. Todo lo que he pedido, Señor, te lo he pedido en el nombre de Jesús, sabiendo y confiando que tú has de dar respuestas positivas a nuestras peticiones. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. No importa la tormenta, no importa las olas que quieran golpear la barca de su vida, no importa los vientos contrarios que puedan venir, lo importante es que Jesús está con usted. Y si Jesús está en su barca, Él es el capitán de su barca. Y si Él es el capitán de su barca, usted no se hundirá. Usted saldrá adelante. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga la vida de los tuyos. ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces, coméntanos tu experiencia, dale me gusta y comparte este video con tus amigos. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. Saludos desde El Salvador.